como ya pueden observar en la diapositiva. Y este ejercicio tiene la siguiente gráfica, ya la que vemos acá. Si tienen alguna duda, me la preguntan, ¿ya? En medio, me interrumpen nomás por si se olvidan, ¿ya? O si no, pueden escribir también en el chat del Meet, ¿ya? Ahora sí comenzamos. Nos dice, el autobús parte del reposo y está sujeta a una aceleración constante de 6 metros sobre segundo al cuadrado, aquí sería, ¿no? Hasta que t igual a 15 segundos, ¿ya? Entonces, lo que les decía en la anterior clase, cuando a mí me dicen en una parte que el autobús parte del reposo, para mí ya me está dando un primer dato, ¿no? Que ese dato, ¿cuál va a ser? Va a ser que la velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Siempre que me diga parte de un reposo o inicia su movimiento, no sé qué términos más, creo habrá, ¿ya? Hasta ahora esos dos son los que usualmente colocan en los enunciados. Entonces, como me dice que este autobús parte del reposo, inicialmente su velocidad es 0. Me dice luego, y está sujeta a una aceleración constante de 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, luego va a tener una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Me dice que esta aceleración se va a mantener hasta el tiempo de 15 segundos, ¿no? Entonces, de 0 a 15 segundos de tiempo se va a mantener esta aceleración constante. También eso lo podemos observar en nuestra gráfica. Si nos fijamos en la gráfica, aquí tenemos una gráfica de aceleración versus tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando que en el tiempo desde 0 a 15 en unidades de segundos, la aceleración es constante y me está dando acá el valor que sería 6, ¿no ve? Entonces, por la gráfica también nos podemos guiar de eso. ¿Qué más me dice? Entonces se aplica los frenos, lo cual ocasiona una desaceleración tal como se muestra en la figura, hasta que se detiene el autobús. Entonces me dice que cuando llega a los 15 segundos aplica los frenos y luego me dice que empieza a desacelerar, ¿no ve? De tal forma como se muestra en la figura. Entonces va a acelerar hasta que se detiene. Entonces en algún momento se va a detener nuestro autobús, ¿no? Ya, ¿qué me está pidiendo? Calcular la velocidad máxima del autobús y el tiempo t' en el cual se detiene, ¿ya? Entonces, en este ejercicio nosotros ya tenemos nuestras dos incógnitas, que serían la velocidad máxima que va a tener el autobús en todo este recorrido y también me está pidiendo el tiempo t'. Este tiempo t', ¿cuál será? Este tiempo vendría a ser el tiempo en el que se detiene nuestro autobús, ¿no ve? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar estas dos incógnitas. En este caso, si nos fijamos en la gráfica, aquí tenemos dos tipos de movimientos, ¿no? Aquí nuestra aceleración es constante y aquí ya nuestra aceleración se está volviendo variable, ¿no? Cuando tengamos ejercicios donde nuestra aceleración sea constante, nosotros directamente podemos utilizar estas fórmulas, ¿ya? Directo, lo utilizamos y resolvemos el ejercicio hasta este tramo. En el caso de este otro tramo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí sí tendríamos que aplicar lo que recién estamos viendo, ¿no ve? Integrar, derivar, dependiendo, porque aquí ya está variando la aceleración. La aceleración ya no es constante en este tramo de tiempo, ¿no? Entonces vamos a analizar primero este tramo, ¿ya? ¿Por qué? Si yo analizo este tramo, me va a permitir quizá hallar en el tiempo de 15 segundos cuánto será la aceleración, la velocidad, qué distancia habrá avanzado y esas cosas, esos variables me va a permitir hallar, ¿no? Y estas quizá me puedan servir para luego analizar este otro tramo, ¿no? Entonces vamos a analizar inicialmente este primer tramo, donde en este caso simplemente sería movimiento relativo uniformemente variado, ¿no? Donde podríamos utilizar directamente estas fórmulas o también podríamos integrar o derivar, ¿ya?
porque van a ver que nos va a hacer lo mismo. En este caso, como estamos aprendiendo lo que es integrar y derivar, dependiendo de lo que queramos hallar, digamos, al decir integrar y derivar, me estoy refiriendo, estamos aprendiendo a utilizar estas fórmulas, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Pero vuelvo y repito, en este caso, como aquí tenemos aceleración constante en este tramo de análisis, nosotros podríamos directamente utilizar estas fórmulas y hallar lo que queramos, ¿ya? En este caso yo lo voy a hacer con estas fórmulas, pero sería lo mismo. Entonces hemos dicho que vamos a analizar el tramo donde la aceleración es constante en el tiempo 0 a 15 segundos, ¿no? En este tiempo, a ver, yo voy a intentar hallar, mi objetivo va a ser hallar la velocidad y la posición, ¿ya? Porque en este tramo, ¿qué es lo que no sé? Yo sé el tiempo, ¿no? Aquí va a ser 0, en este puntito, el tiempo va a ser 15 segundos. ¿Qué más sé? En el caso de la aceleración, yo sé que en todo este tiempo, la aceleración, ¿cuánto es? Es 6, ¿no? Es constante. Por tanto, cuando mi autobús haya recorrido el tiempo de 15 segundos, ¿cuánto va a ser la aceleración? Va a ser 6. Entonces yo tengo ese dato. Los datos que me estarían faltando en este tiempo van a ser la distancia y la velocidad, ¿no? Entonces esos son los datos que yo voy a hallar. En este caso yo me voy a dar por la gráfica la ecuación de la aceleración. En este caso, como la aceleración tendría una gráfica directamente lineal, ¿cuál sería su ecuación? Sería A es igual a 6, ¿no? Esta sería la ecuación de la aceleración en este tramo. Entonces, yo voy a utilizar en este caso la fórmula. ¿Qué fórmula me convendrá utilizar para hallar la velocidad en función del tiempo? Les pregunto, ¿cuál de estas tres? La fórmula que en este caso yo tendría que usar vendría a ser esta, ¿no? Porque tengo la aceleración, aquí me está pidiendo, bueno, yo quiero hallar la velocidad en función del tiempo, entonces yo voy a utilizar la ecuación 1. Utilizando la ecuación 1, ¿qué es lo que voy a decir? Yo sé que la aceleración es igual a esto, por tanto, puedo anotarlo de esta manera, ¿no? Y aquí yo digo, lo que hacíamos, ¿no? No podemos tener dos diferenciales en un mismo lado de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar. En este caso, diferencial de t lo vamos a mandar a multiplicar a 6 en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que me estaría quedando? En un lado de la igualdad diferencial de b y en el otro 6 diferencial de t. Colocando la integral y ahora tenemos que colocar nuestros límite inferior y superior. Como en este caso yo quiero hallar la ecuación de la velocidad en función del tiempo, yo voy a colocar simplemente un límite. El límite que yo escojo colocar es el límite inferior, ¿ya? En este límite inferior para el tiempo, ¿qué es lo que digo? Como parte del reposo, entonces sería en un tiempo 0 y la velocidad igual, ¿no? Está partiendo del reposo, entonces inicialmente tendría una velocidad 0. Como límite superior estamos colocando la misma variable, en este lado el tiempo y en este otro lado la velocidad. Ya, ahora ¿qué es lo que hacemos? Simplemente integramos. Para integrar, la integral del diferencial de b es b directamente, la misma variable. Lo tengo que evaluar de 0 a b. Esto sería igual a la integral de 6, en este caso sería, 6 es una constante, se va a mantener. Simplemente se diría de otra manera, entonces, la integral del diferencial de t, ¿qué sería su resultado? La misma variable que es t, ¿no? De ahí viene este t. Lo tengo que evaluar desde 0 a t, ¿no? Entonces ya tengo esto y lo único que hago es evaluar. Como los límites inferiores son 0, directamente lo que me quedaría que sería la velocidad es igual a 6t, ¿no? Y para mí esta va a ser mi ecuación A, ¿ya? Lo he resuelto de esta manera porque, vuelvo y repito, estamos aprendiendo a manejar estas fórmulas.
pero como les digo, se podría resolver directamente de acá. Si yo quería hacer eso, ¿qué es lo que tendría que utilizar? La ecuación 5, ¿no? Utilizando la ecuación 5, ¿qué diría? Yo quiero hallar la velocidad final en este tiempo. La velocidad inicial, ¿cuánto es? Es cero, más menos, que en este caso está acelerando, por tanto aquí sería positivo. La aceleración, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 6. El tiempo que ha transcurrido, ¿cuánto sería? Ah, no, sería, en este caso, si queremos manejarlos en función de t, sería 6t en lo que me estaría quedando, ¿no? Y si se dan cuenta, vendría a ser lo mismo, ¿no? Más rápido quizás sería en este caso utilizar esto, simplemente por resolver y para ir practicando lo hecho de la otra manera, ¿ya? Pero que se den cuenta que se podía hacer de esta forma también. En este caso, directamente utilizando estas fórmulas, porque estaríamos analizando en un tramo donde la aceleración es constante. ¿Qué más ahora? Ya hemos hallado la ecuación de velocidad. Ahora vamos a hallar la otra ecuación de la posición. Para eso, para no alargarnos, estoy utilizando esta ecuación, ya como ya les he visto vendría a ser lo mismo. Utilizando la ecuación 7, ¿qué es lo que digo? La velocidad inicial, ¿cuánto era? Era cero, ¿no? Aquí en esta ecuación me está faltando algo, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí me estaría faltando una T en aquí, ¿no? Esta está bien escrita, aquí me faltaría un tiempo, ¿ya? Pero en este caso, como la velocidad inicial es cero, esto todo se me va a volver cero, ¿no? ¿Qué es lo único que se me va a quedar? Un medio aceleración tiempo al cuadrado. Como yo quiero encontrar la relación de la distancia en función del tiempo, entonces yo simplemente la única variable que voy a reemplazar como dato va a ser la aceleración, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que decimos entonces? Reemplazando la aceleración, a mí me quedaría, la distancia es igual a la aceleración tenía un valor de 6, dividido sobre 2 me quedaría 3, por tanto, la ecuación sería x es igual a 3t al cuadrado, ¿no? Para mí esta va a ser mi ecuación B. Si yo quiero hallar los valores respectivos aquí, lo único que tengo que hacer que es reemplazar en lugar del tiempo el valor que es 15 en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Auxi, ¿Sí? una pregunta. Para para el desplazamiento, ah, si la ecuación A lo hubiéramos reemplazado ahí, bueno, saldría otro, ¿verdad? Mm, En la ecuación B que estamos usando, bueno, si hubiéramos reemplazado la de A, porque hemos usado, es para los 15 segundos prácticamente, ambas ecuaciones, ¿verdad? sí, en este caso sí, porque nuestro objetivo es hallar esto, ¿no? Sí, entonces si lo reemplazara al inicio de la ecuación B, la ecuación A saldría 9t cuadrado, si no estoy mal. Y no, ¿eso estaría mal? Mm, no, no te entiendo. En aquí, o sea, esto dices que saldría 9t cuadrado. Sí, porque creo que estoy confundiendo, si no estoy mal, la velocidad. Es diferente la velocidad inicial a la ecuación que hemos encontrado en A. Ah, sí, sí, sí. Eso es Es, lo que... es que, como les decía, en este caso lo he resuelto de esta manera, pero si lo hubiéramos analizado con esto, la velocidad que estamos hallando sería una velocidad final a un tiempo, ¿no? En referencia a un tiempo. En este caso, esta velocidad que vemos aquí sería la velocidad, mm, di- sería cualquier velocidad diferente a la velocidad inicial, ¿no? Sería una velocidad dependiendo en el tiempo, ¿no? Y en este caso, aquí, digamos, no podríamos nosotros reemplazar aquí, porque en la ecuación, utilizando esta ecuación, nos está pidiendo la velocidad inicial, ¿no? Entonces, esto no se podría reemplazar aquí porque esta velocidad en sí sería una velocidad cualquiera en ese tramo de tiempo, digamos, que sea diferente a la velocidad inicial. Ok, Oxy, gracias. Listo.
Entonces continuamos y vamos a hacer lo que hemos dicho de reemplazar para un tiempo 15 segundos. Si ustedes hubieran querido hallar directamente los resultados y no hallar estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Aquí tendrían que haber puesto en el límite superior, perdón, del tiempo, un tiempo de 15 segundos, ¿no ve? Aquí. Y aquí ya hubieran tenido esto, o de otra manera aquí directamente reemplazar el valor y ya lo tenían, ¿no? En este caso, reemplazando la ecuación A, entonces decimos la velocidad en un tiempo de 15 segundos va a ser igual a 6 por el tiempo que es 15 y eso me debería dar un resultado de 90 metros sobre segundo, ¿no? Ya tenemos el resultado de la velocidad en ese tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo para la posición, ¿no? Para la posición, ¿qué es lo que decimos? Eh, la distancia en el tiempo de 15 segundos va a ser igual a 3 por t al cuadrado, me dice, ¿no? El tiempo en este caso viene a ser 15. Entonces, 15 al cuadrado. ¿Y esto a cuánto? Si nosotros realizamos eso en nuestras calculadoras, debería salirme que la posición es igual a 675 metros, ¿ya? Entonces, ya tenemos esos dos valores, no hay más que analizar en este tramito, nos vamos al siguiente tramo que viene a ser este, ¿no? En este caso de este tramo, eh, no es como en el anterior ejercicio que hemos hecho en la clase, ¿no? Si bien yo tengo los datos de este punto, al decir los datos, ¿a qué me refiero? Tengo el tiempo y la aceleración en esto, por la gráfica, ¿no? Por la gráfica. En este caso, de este punto, yo no tengo, ¿no? No sé qué aceleración tendrá, no sé qué tiempo tendrá, no me está dando un dato la gráfica, ¿no? Por tanto, los datos que tengo para generarme la ecuación de esta recta, ¿qué sería? La ecuación de la aceleración, ¿no ve? ¿Qué datos tengo? Tengo un punto y una pendiente, ¿no? A nosotros nos han enseñado que nosotros con esos dos datos podemos generar una ecuación, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, analizamos el siguiente tramo del movimiento del autobús, que vendría a ser desde 15 segundos a un tiempo t' hasta que se detiene el autobús, ¿no? Entonces, decimos, la ecuación para hallar la... En este caso sería la ecuación de la aceleración, vendría a ser esta, ¿no? Que está en función de un punto y la pendiente, ¿no? Entonces, primero vamos a hallar la pendiente, porque en este caso nosotros lo tenemos como una relación de dos números entre la vertical y la horizontal, pero no tenemos el valor de la pendiente. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que decimos? Para mí, la pendiente es igual a la tangente de un ángulo, ¿no? Y la tangente para nosotros es igual a el cateto opuesto dividido sobre el cateto adyacente, ¿no? En este caso, a ver si tengo. El ángulo que nosotros vamos a analizar va a ser este, ¿ya? Este es el angulito de mi pendiente, ¿no ve? Y para mí ese es alfa. Entonces, ¿qué es lo que digo? Para mí, tangente de alfa tendría que ser igual al cateto opuesto de este ángulo. ¿Cuál es, perdón, de este triangulito que vemos aquí? ¿Cuál sería su cateto opuesto de este ángulo? Vendría a ser el valor de 1, ¿no? Entonces sería, la pendiente es igual a 1 dividido sobre cateto adyacente, aquí me dicen, ¿no? En este caso, la distancia del cateto adyacente, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Y aquí, si se dan de cuenta, hay un número negativo por delante. ¿Y eso por qué será? Si yo me doy cuenta, en el eje de la aceleración, el 1 está por debajo, ¿no? En sí, toda la recta está por debajo, ¿no? Por debajo de el eje positivo de aceleración, porque todo esto que vemos aquí, ¿qué sería? Vendría a ser ya el eje negativo de aceleración, ¿no ve? Entonces, en este caso, el valor de la aceleración que tenemos de este triangulito vendría a ser 1, ¿no? Por tanto, de ahí viene este menos, ¿no? Entonces, de aquí nosotros tenemos ya la pendiente, ahora sí podemos aplicar a nuestra fórmula. Para mí, ¿qué es Y? El eje Y para mí es la variable de la aceleración. Por tanto, yo digo aquí, la aceleración menos Y sub 0. Para mí, Y sub 0 sería la aceleración, este punto, ¿no?
la aceleración en este punto. Y si yo me fijo en este punto, ¿cuánto tendrá que ser la aceleración? Vendría a ser 0, ¿no ve? Aquí colocamos 0. Y ustedes quizás se preguntarán, pero Auxi, era 6 hasta aquí. Hasta aquí era 0. ¿Y qué es lo que nos dice? Aplica los frenos. Entonces, de golpe, ¿qué es lo que pasa? Su aceleración se está volviendo 0, ¿no? Ya. ¿Qué más me dice? Aquí ya me está pidiendo igual a m, que es la pendiente. Hemos hallado la pendiente teniendo un valor de menos un medio. Entre paréntesis, x. Para mí, x, en este caso, ¿qué variable es? Vendría a ser el tiempo, ¿no? Por ahí coloco entonces el tiempo. Menos x sub 0, que en este caso estamos analizando respecto de este punto de la gráfica. Y en este caso, este valor sería 15, ¿no? Entonces colocamos 15. Si nos damos cuenta de aquí, lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿no? Despejando, ¿qué es lo que me va a quedar? Este 2 mando acá a multiplicar, quedándome 2a va a ser igual a... Aquí lo único que me estaría quedando entonces sería menos 1, ¿no? Que haría cambiar los signos de lo que tenemos acá dentro del paréntesis, quedándome así menos t más 15, ¿no? Si nos damos de cuenta, nosotros ya hemos hallado la ecuación que queríamos, ¿no? Que es la ecuación de la aceleración. Entonces, lo único que hacemos es integrar en este caso, ¿no? Porque recuerden que cuando tenemos la ecuación de la aceleración, ya sea en función del tiempo o de la posición, hasta de la velocidad, lo que tenemos que hacer es integrar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar. ¿Con qué ecuación me convendrá utilizar? ¿La ecuación 1, la ecuación 2 o la 3? Les pregunto. En este caso, al igual que en el anterior, la ecuación que me conviene utilizar vendría a ser la ecuación 1, ¿no? Porque yo quiero hallar la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo sé que la aceleración es igual a diferencial de v respecto del tiempo. Entonces, en lugar de la aceleración, estoy colocando diferencial de v respecto del diferencial de t, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es este diferencial del tiempo lo mandamos acá a multiplicar, colocamos la integración y tenemos que colocar nuevamente el límite inferior y el límite superior. En este caso, en el límite inferior, ¿qué es lo que tendremos que colocar? Nuestro límite inferior conocido, el único, vendría a ser los valores en este punto, ¿no? Y en este punto, en el tiempo, ¿cuánto es? Vendría a ser 15, ¿no? Entonces, del tiempo tendrá que ser 15. En el caso de la variable de la velocidad, no la tenemos por gráfica, pero nosotros hemos hallado que la velocidad, cuando haya pasado un tiempo de 15 segundos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 90, ¿no? Entonces acá tendrá que ser 90. Como yo quiero hallar la ecuación de la velocidad en función del tiempo, lo que yo voy a hacer aquí, ¿qué es? Colocar los límites superiores que sean las mismas variables, ¿no? Acá colocaré el tiempo y aquí la velocidad. Entonces, lo único que me faltaría sería integrar. 2 es una constante, por tanto se va a mantener. ¿Y qué es lo que me quedaría aquí? La integral del diferencial de b, que sería igual a la misma variable que en este caso vendría a ser b. Como teníamos la constante 2 por delante, nos estaría quedando acá 2b, que lo tenemos que evaluar desde 90 hasta b, ¿no? Hasta la variable velocidad. Y en el otro lado, ¿qué es lo que tendríamos que integrar? Primero tenemos que integrar el signo menos saldría por delante, ¿no? Es como si tuviéramos un menos 1, se mantendría. La integral de t, ¿a qué va a ser igual? T cuadrado sobre 2, ¿no? De ahí viene este valor, t cuadrado dividido sobre 2. Más, en aquí me queda, simplemente es una constante, ¿no? El valor. El valor se va a mantener y ¿qué es lo que me estaría quedando? La integral del diferencial del tiempo, ¿no? Que eso sería igual a la misma variable que es el tiempo. Entonces, de ahí me quedaría 15t. Esto lo tenemos que evaluar con el límite inferior 15 y el límite superior, que es la misma variable, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Evaluando, ¿qué es lo que me va a quedar?
En este lado de la igualdad lo evalúo primero, recuerden que es con esta fórmula, con el límite superior que es b. Entonces nos quedaría lo mismo. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Menos, entonces menos. Ahora lo tengo que evaluar con el límite inferior que es 90. Quedándome así 2 por 90, ¿no? Esto sería igual a, entre todo lo que está entre paréntesis, ahora lo tengo que evaluar con el límite superior que esté. En este caso, al ser la misma variable, tendría que copiar lo mismo. ¿Qué me dice aquí? Resto. Entonces coloco menos y entre paréntesis tengo que evaluar ahora todo, en este caso con el límite inferior que vendría a ser 15, ¿no? En lugar de t coloco 15, entonces me quedaría menos 15 al cuadrado dividido sobre 2 más 15 por t, en lugar de t tengo que colocar el valor que es 15, ¿no? Entonces, si nosotros simplificamos un poco esta expresión, ¿qué es lo que me quedaría? En la variable velocidad simplemente tengo esta, entonces en ese lado de la igualdad me quedará 2b. Esto debería ser igual a, en el caso de t cuadrada, este es el único término que tengo t cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería un medio, sabemos que es 0.5, ¿no? Entonces sería menos 0.5t al cuadrado. Más, en el caso de la variable t, lo mismo, esta vendría a ser el único término donde tenemos t. Entonces sería 15t más, finalmente, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Todo esto lo tendríamos que eh, sumar algebraicamente y a eso le tenemos que sumar esto, ¿no? Esto se va a venir a sumar y eso nos debería de salir un valor de 67.5, ¿no? Y si se dan de cuenta, para mí esta sería la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿no? Que a esa le estoy llamando ecuación C. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora para seguir resolviendo mi ejercicio? Ya hemos hallado nuestra ecuación de la velocidad en tiempo. ¿Qué es lo que queremos hallar nosotros? La velocidad y el tiempo, ¿no? Los dos. ¿Qué podría hacer yo aquí para hallar eso? Les pregunto si se les ocurre algo. Porque si se dan de cuenta aquí, si yo quiero hallar en este caso el tiempo, tendría que saber el valor de la velocidad, ¿no? ¿Alguno se le ocurre? Si nos damos de cuenta en el enunciado, ¿qué es lo que me decía? Calcule la velocidad máxima del autobús. En este caso, aquí no necesariamente va a estar el valor de la velocidad máxima, ¿no? Puede que esté en este primer tramito. Puede que aquí se haya ocurrido la velocidad máxima o acá, no sabemos todavía. Entonces, con esta ecuación, lo que sé que no voy a hallar es, no necesariamente voy a hallar, es la velocidad máxima, ¿no? ¿Qué más me dice? Y el tiempo t' en el cual se detiene. ¿No ve? Entonces, ¿cómo podría hallar yo el tiempo? El tiempo t', les pregunto. Cuando la velocidad es cero. Sí, ¿no ve? Eso tenían que darse cuenta por el enunciado y cómo lo plantea, ¿no? En este caso nos dice que se detiene. Cuando se detenga nuestro autobús, ¿qué es lo que tiene que pasar? La velocidad tiene que volverse cero, ¿no? Porque si tenemos una velocidad constante, nuestro autobús va a seguir teniendo un movimiento, ¿no? Cuando se detenga, ¿qué tiene que pasar? Nuevamente, la velocidad se va a volver cero. Entonces, lo único que hacemos es, aquí tenemos que colocar cero y tendríamos aquí una ecuación cuadrática y tenemos que resolver esta, ¿no? De aquí me va a lanzar dos resultados del tiempo. El tiempo 1 va a ser 33.974 segundos y el tiempo 2 va a ser menos 3.974 segundos. Cuando nosotros hablamos de la variable tiempo, en ningún momento me puede salir negativo, ¿no? No es como la aceleración o la velocidad hasta la posición. Puede que el resultado me salga negativo. Y en esos casos, ¿qué puede significar? Que quizá
Si es en posición, ha ido en el eje negativo del cero, digamos. Si es en la aceleración, quizá está desacelerando. Si es en la velocidad, quizá nos hemos equivocado al plantear el ejercicio, pero el resultado estaría correcto, ¿no? Al decir al plantear, me refiero, digamos, nosotros hemos pensado que va a ir en esta dirección y ha ido en esta, simplemente eso, ¿ya? En el caso del tiempo no pasa eso, ¿no? Para nosotros no existe jamás tiempos negativos, por tanto, ¿cuál será el resultado? Para mí el resultado entonces tendrá que ser, redondeando este valor, 34 segundos, ¿no? De ahí estamos hallando nuestra primer incógnita, digámoslo. Ahora me estaría faltando la otra incógnita que es la velocidad máxima. Y yo les pregunto, ¿cómo podría hallar esa velocidad máxima? Espero que sus compañeros igual estén entendiendo por qué, ¿no ven? No se pierdan en ese sentido, ¿ya? ¿Recuerdan que hemos hablado en la anterior clase en un ejercicio que era eh, criterio de máximos y mínimos para la aceleración y para la velocidad hemos hablado? Y si se acuerdan en ese ejercicio a mí me pedía hallar la velocidad mínima, no sé si el tiempo en el cual la velocidad mínima ocurre, algo así era, ¿no? Y en ese momento yo les decía que el criterio que utilizamos para la velocidad es para velocidad máxima y para velocidad mínima, ¿no? En el anterior caso nos hablaba, dependiendo del ejercicio, de una velocidad mínima. Para este caso estamos hablando de una velocidad máxima, ¿no? En tanto, lo único que tenemos que aplicar es el criterio de máximos y mínimos que nos dice que la velocidad máxima o la velocidad mínima va a ocurrir cuando la aceleración se vuelva cero. Entonces nosotros decimos eso, ¿ya? Y si se dan de cuenta, aquí yo estoy colocando la aceleración cero, ¿ya? Quizás se confundan. También podrían colocar aceleración directamente igual a cero, ¿ya? Para que no sea un gran problema. Entonces, si yo digo eso, la aceleración igual a cero, en este caso, si yo me doy de cuenta, esta ecuación no me permite utilizar, ¿no ves? Por más que tenga el concepto de cuándo va a ocurrir la velocidad máxima, utilizando la ecuación 6 no lograría nada, lograría hallar nada. Utilizando esta otra ecuación, tampoco, ¿no? Tampoco lograría nada, aquí tampoco, ni aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo en este caso descubrir cuánto será la velocidad máxima? Lo único que quizá tendría que hacer, en este caso, como tengo gráfica, sería por la gráfica puedo ver cuándo ocurre la aceleración cero. Y en ese caso, ¿en qué tiempo ocurriría la aceleración cero? Si se acuerdan, sería en este punto, ¿no? Porque aquí tenemos una aceleración constante de 6 y en el enunciado mismo me decía que acá se detiene y va a tener una aceleración cero y aquí está empezando a desacelerar, ¿no ve? Hasta que se detiene. Entonces, en el momento en que la aceleración se vuelve cero es con un tiempo de 15 segundos. Entonces, ahí sí podría reemplazar aquí, ¿no? Aquí podría decir, no, no es aquí. Podrías reemplazar ya sea a esta ecuación o también a esta, ¿no? En un tiempo de 15. Aquí colocar 15, 15 o en esta ecuación y aquí decir 15. Pero como nosotros ya hemos hallado la velocidad cuando el tiempo ha transcurrido un tiempo de 15 segundos y era 90 metros sobre segundo, ¿no? Entonces ya tengo yo la respuesta. Entonces yo digo que la velocidad máxima tiene un valor de 90 metros sobre segundo, ¿no? Y con esto ya estaría terminando de responder este ejercicio. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es hallar una ecuación para las alturas en base a nuestra gráfica. Realizando eso, ¿qué es lo que puedo decir? Toda esta altura, ¿qué es? Es y sub a, ¿no? Entonces yo digo, y sub a va a ser igual. Si yo quiero manejar esta distancia de y sub b, porque es una de las que puedo hallar, sería y sub b
va a ser igual a, perdón, más esta distancia desde aquí a aquí, que recuerden que esa distancia era de 3 metros, tendría que ser igual a esta, ¿no? Y en nomenclatura, como esta es igual a d medios, tendría que ser igual a d medios, ¿no? Y si se acuerdan de aquí, lo que quería hallar era d. Si yo hallo entonces y sub b o y sub a, ya puedo resolver mi ejercicio. Cualquiera de los dos, si hallo, ya puedo resolver mi ejercicio, ¿no? Y ya tengo el resultado. En este caso, entonces, primero vamos a realizar el análisis para la pelotita A y vamos a hallar esta alturita que es y sub A. En este caso, recordemos que la pelotita A está en un movimiento de caída libre, por tanto, la aceleración no está variando. La aceleración en este trámite o en este análisis de la pelota A es directamente el valor de la gravedad, ¿no? Entonces yo utilizo las ecuaciones de caída libre. Para este caso yo voy a utilizar la ecuación número 7. Utilizando la ecuación número 7, ¿qué digo? Eh, en este caso lo que quiero hallar es la altura de A, ¿no? Entonces yo digo y sub A va a ser igual a no, perdón. Aquí sería la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial en este punto de la pelotita, yo les decía que tendría que tener el mismo valor, ¿no? Que en este caso es 10, ¿no? Por un tiempo. Como no sé en qué tiempo que está transcurriendo, entonces yo solo coloco t, la variable t, más un medio por la gravedad, que en este caso tiene un valor de 10, por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Si yo simplifico esto expresión un poco más, lo que me quedaría va a ser y sub a va a ser igual a 10t más 5t cuadrado, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer, si se dan de cuenta, lo que hemos hecho en sí es hallar la ecuación de la altura de A, ¿no? Que en este caso está en función del tiempo que desconocemos, por eso lo estamos colocando directamente como ecuación B, ¿no? Nos estaría faltando la incógnita del tiempo. Voy a hallar ahora, o voy a hacer el mismo análisis para la altura, en este caso, ¿no? Del movimiento de la pelotita B, ¿ya? En este caso, yo no puedo utilizar las ecuaciones de caída libre. ¿Y esto por qué será? Recordemos que en el caso de la pelotita B, la velocidad es variable, ¿no? ¿No ve? Entonces, es muy probable que la aceleración también sea variable. Entonces, también la distancia va a ser variable, ¿no? Entonces vamos a analizar no con estas fórmulas porque estamos hablando de velocidades variables en función del tiempo, entonces vamos a utilizar estas fórmulas, ¿no? Dependiendo de lo que queremos hallar. En este caso, si vemos, tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Yo quiero hallar una ecuación de y, ¿no? ¿Qué ecuación será? Y en función de la velocidad, altura en función de la aceleración. No, ¿no ve? Lo que nosotros queremos hallar, porque aquí si se dan de cuenta también tenemos la variable del tiempo, que en este caso va a ser igual a la variable de este tiempo, van a ser el mismo tiempo. Entonces lo que yo quisiera hallar sería la ecuación de la posición en función del tiempo, ¿no? Para hacer eso y teniendo esta ecuación, yo les pregunto, ¿cuál de estas tendré que utilizar? ¿La ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3? Recuerden que mi objetivo es hallar la ecuación de la posición en función del tiempo y la ecuación que tenemos es esta. La ecuación 2 Oxy. La ecuación 2. Esta. Sí, ¿no ve? Esta me va a permitir hallar la ecuación de la posición en función del tiempo y eso es lo que queremos. Entonces, realizamos eso. En lugar de la velocidad B, yo colocaré diferencial de R. Recuerden que para mí es posición, en este caso estamos en el eje Y, entonces sería Y sub B, ¿no? Porque estamos analizando la pelotita B. Dividido sobre el diferencial de T, esto será igual a, ¿qué me dice aquí? 8T más 12. Ya.
¿Qué es lo que hacemos? Diferencial de t lo mandamos acá a multiplicar, lo que me quedaría lo siguiente. Ahora integramos. Para integrar yo tengo que colocar un límite inferior y un límite superior, ¿no? En este caso, si yo quiero analizar la pelotita B, lo único que tengo que hacer es el límite inferior de la pelota B en tiempo va a ser 0, porque está partiendo recién su movimiento, ¿no ve? En el caso de la altura, ustedes pueden hacer dos cosas, ¿ya? Lo primero, lo que yo he hecho, es que el nivel de referencia de este movimiento para mí ha sido este, lo que estoy marcando con amarillito, ¿ya? Para mí este ha sido mi nivel de referencia. Y al decir eso, ¿qué quiere decir? Lo único que quiere decir que en este punto para mí la altura, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Si ustedes querían analizarlo de otra manera, ¿cuál podría ser? Quizá lo visualizan de esa manera más fácil. Este es su nivel de referencia. Entonces, aquí, ¿qué altura tendrá que tener inicialmente? Tendrá que tener una altura de 3. Y aquí tendrían que haber colocado 3, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿cómo yo lo he resuelto? Primero, vuelvo y repito, yo he colocado aquí mi nivel de referencia para el movimiento de B y he dicho que para mí este va a ser mi altura 0. Por tanto, yo he colocado un límite inferior 0. ¿Qué es lo que está pasando con un límite superior? ¿Qué distancia sería? La distancia desde acá a acá. ¿Qué esa cuál es? Yo le he puesto una nomenclatura de y sub b y por eso he puesto aquí y sub b. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes hubieran analizado este como el límite, nivel de referencia? Vuelvo y repito, si hubieran analizado como el nivel de referencia, en el límite inferior, ¿cuánto tendrían que colocar? Desde aquí a aquí, ¿cuánto es la altura? Es 3. Y luego en el límite superior, ¿qué es lo que tendrían que haber puesto? La altura desde acá hasta aquí, ¿no? Y en este caso esa altura no es y sub b, ¿no? Tendría que ser y sub b y aquí tendrían que aumentar más 3, ¿no ve? Porque si aquí colocan y sub b nomás, ya está mal su ejercicio, ¿no? Porque están colocando aquí su nivel de referencia, ¿ya? Eso solo les decía por si tienen duditas en eso, ¿ya? En este caso, yo lo he hecho de otra manera y vamos a trabajar de esto, ¿ya? Donde mi nivel de referencia vendría a ser a una altura de 3 metros de mi terraza, ¿ya? Entonces, empezamos a integrar. Empezando a integrar aquí, ¿qué sería? La integral de diferencial de y sub b es directamente la misma variable que sería y sub b. Tengo que evaluar desde 0 a y sub b y esto sería igual a la integral de lo que tenemos acá en paréntesis. 8 es un número, es un valor constante, se va a mantener. Y la integral de t, ¿a qué es igual? Es t cuadrado dividido sobre 2, ¿no? Más 12 es un valor constante, se mantendría. ¿Y qué es lo que me estaría quedando? La integral de diferencial de t, que en ese caso para mí es la misma variable que es el tiempo, ¿no? Y esto lo tendría que evaluar desde el 0 hasta t. En este caso, como es 0, directamente evaluando más fácil, me va a salir y sub b va a ser igual a 4t cuadrado más 12t, ¿no? En esto va a haber algunos ejercicios cuando sea trigonometría o cuando sea logaritmo y digamos, tengan que evaluar con el 0, lo van a evaluar, ¿ya? Y van a ver si no se simplifica como en este caso, directamente 0, ¿no? En otras funciones quizá no sea 0 el resultado y entonces les puede salir mal si directamente colocan 0, ¿no? Y si se dan de cuenta, nosotros ya hemos hallado la otra fórmula que sería la ecuación de la altura de y en función del tiempo. Entonces ya tenemos aquí nuestras dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones, las dos dependen del tiempo. El tiempo no lo tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer para hallar el tiempo? Para eso nos serviría utilizar la ecuación A, ¿no ven? La ecuación que hemos hallado mediante la gráfica. Entonces, haciendo eso, ¿qué es lo que decimos? En este caso, la ecuación que yo voy a utilizar va a ser esta, ¿no? Y sub A va a ser igual a y sub B más 3. Reemplazo entonces, digo, y sub A aquí es igual a 10t más 5t cuadrado. Aquí tenemos. Esto será igual a, aquí me dice, y sub B. Y sub B es igual a 4t cuadrado más 12, ¿no? Y aquí sería
4t cuadrado más 12t, ¿no? Y aquí me dice más 3 y aquí viene más 3, ¿no? No sé por qué se ha desconfigurado y esto se ha venido acá abajo, ¿ya? Pero esto tendría que estar aquí continuando, ¿no? Entonces, si nos damos de cuenta en todo esto, la única variable que tengo es el tiempo, ¿no? Y va a ser con una ecuación cuadrática. Si nosotros resolvemos esa ecuación cuadrática, a mí me van a salir dos resultados de tiempo y esos vendrían a ser los que tenemos acá. Un tiempo 1 de 3 segundos y un tiempo 2 de menos 1 segundo. Ya sabemos que para mí no existen tiempos negativos, entonces, ¿cuál sería el resultado? Directamente va a ser un tiempo de 3 segundos. Ya tengo el tiempo, lo único que puedo hacer es o bien hallar la altura de Y o bien Y de A, perdón, o bien hallar la altura de Y de B y listo, ya tengo mi distancia, ¿no? En este caso, ya que esto se sobrepone, no lo voy a explicar, ¿ya? Porque no sé por qué de aquí se ha movido aquí, por eso se está sobreponiendo, ¿ya? Entonces, eso no lo explico, porque también si hallamos Y sub B, directamente podemos hallar el resultado, ¿no? Como ya tenemos el tiempo, podríamos reemplazar tanto a la ecuación B o a la ecuación C y hallar la altura de Y sub A y Y sub B, ¿no? En aquí no se ve, pero hemos reemplazado esta ecuación con el valor del tiempo que es 3 y hemos hallado que Y sub A tiene un valor de 75 metros. Con Y sub B, ¿qué es lo que está pasando? Hemos hecho lo mismo. En esta ecuación, en lugar del tiempo, estamos reemplazando el valor que hemos hallado, que es 3 segundos, y nos estarían quedando, reemplazando los valores correspondientes, aquí sería 4 por 3 al cuadrado, sería, ¿no ve? Eso es 3 por 3 va a ser 9, por 4 va a ser... Eso está mal, ¿no? Aquí está mal, esto no sería 84, tendría que ser 36, ¿no? Porque es 4 por t, y t, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 3. Como está elevado al cuadrado, va a ser 9. 9 por 4 me va a dar 36. Entonces aquí está mal, eso lo corregiremos, ¿ya? Para que no nos confundamos. Esto está mal, ¿y cuánto tendría que ser? 30 y... Mi pulso más feo. 36, ¿ya? Aquí me dice más 12 por t. ¿El tiempo cuánto es? Es 3. Entonces, el resultado que tendríamos aquí sería 36 más 12 por 3. 12 por 3 igual es 36. 36 más 36. Aquí nos sale el resultado de Y sub B igual a 72 metros, ¿no ve? Entonces ya hemos hallado estos dos valores. Si se dan de cuenta, cualquiera de estos dos podía hallar y ya hubiera hallado el otro, ¿no? En este caso he trabajado con Y sub A, ¿ya? Yo sé que Y sub A es igual a D medios, lo que quiero hallar es D, lo único que hago es aquí despejar. Digo, D va a ser igual a Y por 2. Si realizo eso, me va a salir que el valor de D debería ser de 150 metros, ¿no ve? Y si se dan de cuenta, con eso ya estaría terminando mi ejercicio. ¿De este ejercicio tienen alguna duda? Ya. Si no hay dudas, entonces nos vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Ahora sí, ya están viendo la diapositiva y continuamos con el siguiente ejercicio que nos dice. El combustible de un cohete modelo se quema con tal rapidez que puede suponerse que él mismo adquiere una velocidad de extensión de combustible de 120 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces me está diciendo que él mismo puede adquirir esta velocidad. ¿Qué me dice que es la velocidad de combustible, no? Y si se darían cuenta, esta para mí va a ser la velocidad de mi cohete con la que está partiendo, ¿no ve? ¿Qué más me dice? Me dice cuando prácticamente se encuentra al nivel del suelo. Ya aquí me está diciendo que se encuentra en el nivel del suelo. Para mí lo que está con verdecito va a ser mi nivel de referencia. Estaría en el suelo y desde aquí va a partir con la velocidad de 120 metros sobre segundo. Entonces para mí esa velocidad de combustible va a ser mi velocidad inicial de este cohete, ¿no? Y estaría yendo hacia arriba. ¿Qué más me dice? Entonces sube verticalmente hasta una altura h máximo.
¿ya? De la trayectoria, la aceleración es a igual a menos g menos 0.0005 b elevado al cuadrado, es esto, ¿ya? En unidades de sistema internacional. En este caso, ¿qué es lo que me dice? Que este cohete va a llegar, va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar a un punto donde sea su altura máxima. Y cuando pase eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Su velocidad se tiene que volver cero, entonces va a empezar a descender. Cuando su velocidad se vuelva cero, estaría alcanzando el límite superior, ¿no? El máximo. Entonces aquí para mí va a ser mi altura máxima, hasta aquí, ¿no? Y me dice que la aceleración está dada por la fórmula menos gravedad menos 0.005 velocidad elevado al cuadrado, ¿no? En unidades de sistema internacional. ¿Y qué más me dice? En la culminación se despliega un paraguas que adquiere una velocidad constante de 4 metros sobre segundo. Determine el tiempo de vuelo. Ya. Me dice que cuando llega a esta altura, en la culminación acá, se va a desplegar un paraguas, ¿ya? Un paraguas se va a desplegar desde esta altura con una velocidad, en este caso me dice que es una velocidad constante de 4 metros sobre segundo, ¿ya? Esta velocidad del paraguas, le he puesto, va a ser de 4 metros sobre segundo constante, ¿ya? Hacia abajo va a descender. Y en este caso me está pidiendo determinar el tiempo de vuelo. Para mí, ¿qué será el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo para mí, o donde escuchen en algún ejercicio y les pide el tiempo de vuelo, es el tiempo total del recorrido que está teniendo, ¿no? En este caso me estaría pidiendo el tiempo desde que este está subiendo el cohete, hasta que el paraguas va a bajar, ¿no? Y va a descender hasta llegar nuevamente aquí, ¿no? Entonces yo tengo que calcular todo ese tiempo. Esa es mi incógnita. En este caso, el ejercicio vamos a trabajarlo con una gravedad de 10 metros sobre segundo, ¿ya? En el caso de la gravedad, el valor, en el examen van a trabajar con el valor de gravedad que trabaja el licenciado, ¿ya? O si no, si no les dice nada del valor de la gravedad, como en este caso del ejercicio, no me decía un valor específico, ¿no ve? Pero yo siempre resuelvo con una gravedad de valor 10 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a calcular el tiempo de bajada que va a tener el paraguas desde acá a acá, ¿ya? Si se dan de cuenta, el tiempo del paraguas es un poco relativo, quizá fácil de calcularlo. Al decir fácil de calcular, ¿a qué me refiero? El paraguas está en un movimiento constante, ¿no? Ni siquiera va a acelerar. Entonces, la ecuación que yo puedo utilizar directamente va a ser esta, ¿no? Si yo quiero utilizar la ecuación 8, yo me fijo qué valores tendré que tener. La velocidad la tengo. Sí, ¿no? Me dice que va a descender con una velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Qué otro valor tendré que tener? Tendré que tener ya sea, en este caso tendré que tener la posición, ¿no ve? La altura que va a recorrer. Y luego voy a hallar el tiempo que quiero. En este caso, ¿cuál será la altura que va a recorrer el paraguas? El paraguas va a recorrer la altura desde acá hasta llegar al piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que hallar la altura máxima y con ello voy a poder, utilizando la ecuación 8, calcular el tiempo de bajada del paraguas, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahora, yo les pregunto en aquí. Yo quiero hallar esta altura máxima. ¿Qué ecuación tengo? Tengo la ecuación de la aceleración que está en función, la gravedad, como es una constante, en realidad no, aquí va a ser como un valor, ¿no? La aceleración en función de la velocidad. Quiero hallar la altura máxima. ¿Qué ecuación me servirá utilizar? ¿La ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3? Les pregunto. La 3. La ecuación 3, ¿no ve? Sí, en este caso sí me conviene utilizar, perdón, la ecuación 3, ¿no? Porque tengo la ecuación de la aceleración. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar la alturita y qué variable tengo. En aquí yo puedo ver que la aceleración está en función de mi velocidad y aquí tengo velocidad, ¿no ve? Entonces yo puedo utilizar la ecuación 3. Utilizando la ecuación 3, ¿qué es lo que digo? En lugar de la aceleración, yo voy a colocar la fórmula, ¿ya? Lo que me decía.
La aceleración es igual a menos gravedad menos 0.005 velocidad al cuadrado por diferencial, en este caso la posición viene a ser el eje Y, ¿no? El eje Y. Diferencial de Y y aquí sería igual a velocidad diferencial de B. Aquí lo único que tenemos que hacer es integrar. Si yo coloco aquí directamente la integral, ¿estaría correcto? Y empiezo a integrar. ¿Se podría, no se podría? ¿Qué piensan? Si yo coloco aquí. Si yo realizo eso, no voy a poder integrar, ¿no ve? ¿Por qué? Si yo me doy cuenta aquí, en este lado de la igualdad, yo tendría que tener la variable Y, no la variable B. En aquí tengo la variable B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es mandar toda la variable de, en este caso de la velocidad, a su respectivo lado, ¿no ve? Acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Porque si lo mantengo ahí, no voy a poder integrar. O si no, aquí sería 0 y aquí integrar solo b y estaría incorrecto, porque aquí yo tengo la variable b. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que en cualquier integración, cuando ustedes quieran realizarla, tienen que verificar que en el lado de la igualdad tiene que tener sus mismas variables y su diferencial, ¿no? Para poder integrar, si no, estaría mal. Entonces, eso es lo que hacemos. Aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Para no manejar en acá negativos, lo que voy a hacer es factorizar el signo negativo. Factorizando el signo negativo, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Menos 1. No anoto el 1 porque se sobreentiende, ¿no? Quedándome así aquí, menos diferencial de y va a ser igual a, aquí me queda b, como todo esto tiene que mandarse a dividir, ¿no? Entonces aquí sería gravedad más e factorizado al negativo 0.005 velocidad al cuadrado diferencial de b. Ahora sí puedo integrar esto, porque aquí en este lado de la igualdad tenemos la variable velocidad y aquí si no hay variable de la altura no pasa nada, ¿no ve? Ya sabemos eso. Entonces lo único que hacemos es, tenemos que colocar límite inferior y superior. El límite inferior para la velocidad. En este caso yo estoy analizando esto, ¿no ve? Esto que sería la altura máxima a la cual va a llegar mi cohete. La velocidad inicial, ¿cuánto es? Es 120, ¿no? Por eso coloco aquí 120. En el caso de alturas, en este nivel, ¿a qué altura se encontrará mi cohete? Se encuentra a una altura de 0, por eso aquí coloco 0. En los límites superiores simplemente coloco la misma variable y ¿qué es lo que hago? Empiezo a integrar. En este caso, si se dan cuenta, este es uno de los ejercicios que quizá tenga alguna integral un poco más complicadita. En los demás es muy fácil, ¿no ves? Lo básico. Entonces aquí lo único que decimos, la integral de menos diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? Aquí sería a menos y la misma variable que es y. Tengo que evaluarla desde 0 a y. Esto sería igual a, como en este caso esta es una integral más grande para que me entiendan mejor, lo estoy colocando acá, integral 1, ¿ya? Y vamos a empezar a resolver. La integral 1 para mí, ¿qué sería entonces? Tendría que ser todo lo que tenemos en este lado de la igualdad, que si se dan cuenta lo he copiado y vendría a ser esto mismo, ¿no? Ahora, para integrar esto, ¿qué es lo que puedo hacer? En este caso yo no tengo, si nos fijamos en estas formulitas que tenemos aquí y si ustedes se fijan en las más fórmulas que tenemos para integrar, nosotros no vamos a tener una fórmula para integrar esto directamente, ¿ya? Usualmente cuando no tenemos una fórmula para, como en los anteriores, ¿no? Me decía, la integral de 1, ya sé que es la misma variable, ¿no? Eso es fórmula, aplicamos y listo. Cuando en los ejercicios no tengan algo directo para aplicar, usualmente tienen que utilizar cambio de variable, ¿ya? Utilizando el cambio de variable van a poder hallar algo que sí puedan integrar. ¿A qué me refiero? En este caso yo voy a hacer un cambio de variable de todo esto, ¿ya? Todo esto que tenemos en el denominador yo lo voy a llamar u. Ese es el cambio de variable que estoy haciendo. Estoy colocando todo esto, u va a ser igual a gravedad más 0.0005 velocidad al cuadrado. Ahora, si yo quiero hacer este cambio de variable, ¿qué es lo que tendrá que pasar? Si se dan de cuenta aquí,
¿qué tendría que hallar? Un diferencial de u, ¿no ve? Eso me estaría faltando. Tendría que hallar un diferencial de u. Para hallar este diferencial de u, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo podría hacer simplemente es u, esto que yo me he generado, u va a ser igual a gravedad más 0,05 velocidad al cuadrado, lo voy a derivar, ¿ya? Y con eso voy a hallar lo que quiero, que es la diferencial de u, ¿ya? Entonces, si yo derivo aquí, ¿qué es lo que voy a decir? La primera derivada de u también se puede anotar, recuerden esto de otra manera, que es diferencial de u respecto de qué variable? Respecto de la variable de la velocidad. Entonces, dividido sobre diferencial de b. Esto sería igual a la gravedad es una constante. Si yo estoy integrando en base a la variable velocidad, entonces va a ser 0. Derivando, perdón, acá me he equivocado, es derivar, ¿no? Si yo estoy derivando y mi variable es la velocidad, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Entonces aquí simplemente me estaría quedando 0,005, se estaría manteniendo lo que vemos acá, y tendría que derivar velocidad elevado al cuadrado. La derivada de velocidad al cuadrado es igual a 2b, ¿no ve? Baja el exponente, en el exponente le restamos 1. 2 menos 1, aquí me quedaría 1. Entonces me quedaría, de ahí viene este 2 y aquí tenemos nuestra variable b, ¿no? Entonces ya hemos derivado y si nosotros de aquí queremos hallar lo que queríamos, que es diferencial de u, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, ¿por qué estoy despejando de esta manera? Si se preguntan, si se dan de cuenta, aquí tengo velocidad diferencial de b arriba, ¿no ve? Y yo, si estoy cambiando a la variable u, en ningún lado para integrar, ya sea en el numerador, en el denominador o acá que es el diferencial, no puedo manejar la variable b, ¿no? Tengo que cambiarla sí o sí y manejar mi nueva variable, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo me doy cuenta, aquí tengo b diferencial de b y justo si es tomando acá multiplicar, me va a quedar b diferencial de b, que va a ser esto mismo, ¿no? Entonces, yo puedo hallar directamente eh, un diferencial de u de manera que haga perder tanto esta velocidad y este diferencial de velocidad, ¿no? Así voy a manejar en las variables en la variable que me estoy generando, que es u, en el cambio de variable, ¿no? Con mi cambio de variable en sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Diferencial de b lo mando acá a multiplicar, quedándome así en este lado b diferencial de b. ¿Y qué es lo que hago con esto? Aquí sería 2 por 0,0005. ¿Eso qué sería igual? Eso va a ser igual a 0,001, ¿no ve? Y si eso yo lo mando acá en este caso sería a dividir, ¿no? Para no seguir anotando 0,000, eso sería 1 dividido sobre todo esto, ¿no? Si nosotros realizamos ese cálculo, debería de salirme 1000, ¿no? Y lo único que en este lado de la igualdad me estaría sobrando sería diferencial de u. Entonces ya tengo esto, ¿no? Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar acá. Entonces yo digo, la integral va a ser igual a todo lo que está en el denominador, yo le he llamado u, entonces se mantiene como u. En el numerador, ¿qué es lo que estará pasando? B diferencial de B, ¿a qué es igual? B diferencial de B para mí es igual a 1000 diferencial de U. Entonces 1000 diferencial de U. En este caso aquí nosotros también podríamos cambiar el límite, ¿ya? Yo no estoy cambiando el límite porque antes de reemplazar con su límite lo voy a volver nuevamente a la variable B. Si van a reemplazar con su límite, utilizando la variable u, tendrían que cambiar también este límite, ¿ya? En este caso yo antes de reemplazar o de, ¿cómo se puede decir? De evaluar con el límite superior, voy a volver a mi misma variable, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer, por eso no estoy cambiando esta. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo único que tengo que hacer es integrar esto. Si se dan de cuenta, esto se está volviendo una integral más fácil, ¿no? De aquí sí yo tengo una fórmula directa, ¿no? ¿Y cuál será esa fórmula? Si se dan de cuenta, 1000 es una constante, por tanto va a salir. ¿Qué es lo único que tendré que integrar? 1 dividido sobre u.
O ustedes lo pueden manejar u elevado a la menos 1 también, ¿no ve? En este caso yo estoy manejando como 1 dividido sobre u. Eso es lo que voy a integrar, ¿ya? Ustedes igual de otra manera podrían hacerlo, porque de las dos tenemos una fórmula directa, ¿no? Y en aquí si nos fijamos, yo tengo fórmula directa para diferencial de x dividido sobre x, ¿no ve? La integral de 1 sobre x. ¿Y eso qué es igual? Me dice que es igual al logaritmo neperiano de x. Entonces lo único que hago acá es la integral, digo que va a ser igual a 1000 es una constante, va a salir 1 dividido sobre u, utilizo esta ecuación para la integral y eso sería a logaritmo neperiano de u. Esto tengo que evaluarlo entre el valor 120 y b, ¿no ve? Ahora aquí es donde les decía, si yo quiero aquí directamente a u reemplazar b y 120, ya estoy mal, ¿no ve? Si quiero reemplazar con estos límites, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a mi variable original, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que hago? En lugar de u, colocaré todo lo que tenía inicialmente, ¿no? Si yo realizo eso, ¿qué es lo que me va a quedar? La integral va a ser igual a 1000 por logaritmo neperiano. En lugar de u, estoy colocando gravedad más 0.0005 velocidad al cuadrado, lo que tengo acá en paréntesis. Ahora sí puedo evaluar esto entre 120 y b, porque ya estamos hablando de la misma variable, ¿no ve? Entonces simplemente lo evalúo. Evaluando, ¿qué es lo que me va a quedar? 1000. Abro corchetes, logaritmo neperiano de lo que tengo en paréntesis, tengo que evaluarlo primero con b. Como es la misma variable, se va a mantener copiando. Luego, ¿qué me dicen aquí? Me decía que coloco menos, aquí sería menos. Ahora tengo que evaluarlo por el límite inferior, que es 120. Entonces, aquí tendré que colocar nuevamente el logaritmo neperiano. Recuerden que el 1000 está factorizado, por eso tenemos acá un corchete por delante. Logaritmo neperiano entre paréntesis gravedad más 0.0005 por, en lugar de velocidad colocaré este valor que es 120 elevado al cuadrado y con esto ya habría evaluado. Para manejar de una manera un poco, simplificando en sí un poco más esta expresión, ¿qué es lo que me quedaría? La integral 1 va a ser igual a 1000 por logaritmo neperiano. Estoy aplicando la propiedad de logaritmo simplemente y aquí sería gravedad más 0.0005 velocidad al cuadrado dividido sobre gravedad por, en este caso, si nosotros realizamos este cálculo de 0.005 por 120 elevado al cuadrado, debería de salirnos un valor de 7.2, perdón. ¿Ya? Y aquí lo único que tenemos que hacer es, primero, reemplazar el valor de la gravedad y si queremos hallar la altura, antes de eso esta integral vamos a reemplazar acá, ¿no ve? Aquí tenemos que reemplazar primero. Reemplazando eso, ¿qué es lo que me quedaría? Si yo evalúo, perdón, menos y entre estos dos límites, directamente va a ser menos y, ¿no ve? Esto sería igual a integral 1, que es igual a todo esto, ¿ya? Ahora sí, aquí, si se dan de cuenta, yo ya puedo hallar el y. ¿Qué es lo que me estaría faltando para y? La gravedad es un dato, velocidad me estaría faltando, ¿no? Pero en este caso recordemos que como yo quiero hallar la altura máxima, cuando mi cohete llegue a la altura máxima que vendría a ser en este punto, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? La velocidad se va a volver cero. Por tanto, ¿qué es lo que puedo decir? La velocidad se va a volver aquí cero, ¿no? Entonces puedo hallar mi valor. Yo digo, menos y va a ser igual a 1000 corchetes logaritmo neperiano de la gravedad, o en este caso aquí ya podría colocar el valor de 10 más 0.005 por 0 elevado al cuadrado, todo esto dividido a la gravedad, que es 10 más 7.2. Y si se dan de cuenta en aquí, ya no tengo más incógnitas, ¿no? Ya podría hallar mi y máxima. Si ustedes colocan esto en sus calculadoras, el valor de y les debería de salir de 532.324 metros, ¿ya? Y si se dan de cuenta con esto, ya estoy hallando mi altura máxima. ¿Qué es lo único que me faltará ahora? Si se acuerdan, en el inicio de este ejercicio yo decía que quiero hallar esta altura para poder utilizar MRU y hallar el tiempo de bajada que va a tener el paraguas, porque recordemos que el paraguas está con velocidad constante, ¿no?
Entonces es lo que hago. Utilizando esta ecuación y de acá despejando lo que quiero, que en este caso viene a ser el tiempo. Bueno, en realidad es despejado la posición, ¿ya? Pero es la misma ecuación, ¿no? Y en aquí reemplazando con los valores, yo ya sé cuánto es la altura, que es 542.324, y esto sería igual a la velocidad de v, que en este caso la velocidad del paraguas es 4, ¿no? Entonces es un valor conocido, reemplazo por el tiempo del paraguas, ¿ya? Entonces, si nosotros realizamos este cálculo, el tiempo del paraguas, que sería igual al tiempo de bajada que está teniendo este movimiento, por eso aquí ya lo he puesto tiempo de B, va a ser igual a 135.581 segundos, ¿no ve? Entonces, aquí ya he hallado un tiempo. ¿Qué tiempo me estará faltando ahora hallar? Ahora el tiempo que me va a faltar hallar va a ser desde acá a acá, ¿no ve? Ese es el tiempo que me falta hallar. El tiempo de subida que está teniendo el cohete, ¿no? Ahora, yo les pregunto. Se ha colgado mi PC, chicos. No. Ya. Yo les pregunto, el otro tiempo no lo voy a calcular, ¿ya? Ustedes lo van a calcular en la práctica que voy a dejar. No lo he dejado porque no sé, tengo unos problemas con mi compu, entonces me faltan algunos detalles, ¿sí? Lo voy a colocar pronto. Todavía no lo puse la otra práctica que les decía. Y no creo que empiecen porque recién me deben estar entregando la primera práctica que he dejado. Por eso tampoco no he tenido tanta prisa. Pero ahora sí la voy a poner pronto. Y yo les pregunto ahora sí, para terminar la otra parte del ejercicio, ¿qué es lo que quisiera hallar? Si quiero saber el tiempo de... Bueno, en sí, lo que quiero hallar va a ser el tiempo desde acá a acá, que está teniendo el recorrido del cohete, ¿no? Tendría que saber eso. Si yo quiero hallar ese valor, el tiempo, es mi objetivo ahora es hallar el tiempo. Tengo la ecuación de la aceleración que está en función de la velocidad. ¿Qué ecuación me convendría utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? En este caso ya, spoiler, obvio no es la 3, porque la 3 hemos visto que me ha servido para hallar la altura máxima. ¿Qué ecuación tendré que utilizar? En este caso igual está facilito, ¿no? Porque en la ecuación 2 no la voy a poder utilizar porque aquí ni siquiera tengo aceleración, entonces de aquí descartadísimo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que puedo utilizar para hallar en este caso el tiempo, ¿ya? Ahora voy a poder hallar el tiempo. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de esta manera. Mira, yo tengo o yo sé que la aceleración es igual a todo esto. Ese es la aceleración está en función a esta ecuación, digámoslo, ¿no? Y en este caso, yo también sé que la aceleración es igual al diferencial de v respecto del tiempo. De aquí, si yo quiero integrar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, aquí tengo otra vez la variable de la velocidad en este lado de la igualdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mandarlo aquí a dividir. ¿Qué es lo que me quedaría acá? Diferencial de v dividido sobre menos g menos 0.005 velocidad al cuadrado va a ser igual a, aquí que sería, esto voy a mandar acá a multiplicar, entonces sería diferencial de t. Lo único que tendría que hacer entonces es integrar esto. Si se dan de cuenta, nuevamente esta integral no es tan simple como en los anteriores ejercicios. Quizá en esta tendríamos que analizar un poco más. Una pista para que ustedes puedan integrar esto podría ser esta, ¿ya? Y al decir esto, ¿a qué me refiero? Si se dan de cuenta, nosotros aquí abajo tenemos b elevado al cuadrado, ¿no ve? Entonces, colocando artificios, como se podría decir, este es un valor constante, ¿ya? En aquí tenemos a es una constante. Entonces, mi objetivo va a ser en este caso que todo esto, este lado, simplemente, ¿qué es lo que se tiene que volver?
velocidad al cuadrado, ¿no? Así yo voy a tener x al cuadrado y en aquí como es una constante me las arreglo un poco más fácil, ¿no? Y si tengo esto, yo puedo integrar con esto, ¿ya? Esta ecuación van a tener que utilizarlo para integrar. Una vez que integren todo eso, van a hallar el tiempo. ¿Por qué? Si se dan de cuenta en aquí, ¿qué límites tendríamos que usar? Un límite inferior del tiempo que va a ser 0, el límite superior que va a ser la incógnita que estamos buscando y en acá, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a tener la velocidad en el límite inferior, que ¿cuánto va a ser? El límite inferior tendrá que ser 120 y el límite superior ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta con esto, yo voy a tener los dos límites de la velocidad y voy a poder hallar el tiempo que quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tener que hacer para la práctica, hallan el tiempo y listo, ¿ya? ¿De este ejercicio tienen alguna duda? Esperemos que no tengamos más dudas, ¿ya? Con este ejercicio nos dice, una partícula recorre la trayectoria x al cuadrado menos y va a ser igual a 4. Entonces, me está dando en este caso esta ecuación, que para mí esta es la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Donde están mi variable x y mi variable y, que estas dos serían mi variable de mi posición, ¿no ve? Entonces, esta, recuerden, es la ecuación de la trayectoria del movimiento de la partícula que estábamos analizando. ¿Qué más me dice? Si la componente x de la velocidad es b sub x igual a t dividido sobre 2, aquí, ¿qué es lo que me está dando? Me está diciendo que la velocidad en el eje x está en función del tiempo. ¿Y en qué valor o cómo? Con t dividido sobre 2. Aquí, si se dan de cuenta, entonces ya tengo la expresión de la velocidad en función del tiempo, pero para el eje X, ¿no ve? Para mí esta va a ser mi ecuación B. ¿Qué más me dice? Determinar los módulos de velocidad y la aceleración de la partícula cuando se encuentran en el punto 4,12, ¿ya? En este caso, al decir en el punto, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a una coordenada X y a una coordenada Y, que en este caso X valdría 4 y Y, ¿cuánto va a valer? Para mí va a valer 12, ¿ya? Entonces, me está diciendo eso. Y lo que me pedía es determinar los módulos de la velocidad y aceleración, ¿ya? Cuando se encuentre en este punto de la trayectoria. ¿Qué más me dice? Además, se conoce que para t igual a 0, entonces x igual a 0. Lo único que me dice que en un tiempo 0 mi posición va a ser 0 en x, ¿no? Entonces, en este caso de los ejercicios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tenemos que hacer es analizar en el eje Y en el eje X lo mismo que hemos estado haciendo. Van a ver que es lo mismo, no es difícil. Si han entendido hasta ahora los ejercicios, ya han aprendido gran parte, ya no se van a complicar, porque esto no es difícil, simplemente es hacer lo mismo, simplemente que tenemos que analizar ahora dos ejes, ¿ya? Al mismo tiempo. Entonces, primero vamos a analizar el eje X, ¿ya? Y del eje X, ¿qué es lo que tendré? Para yo analizar en el eje X, ¿qué es lo que tendría que tener? Como en los anteriores ejercicios, una función, una ecuación, ¿no? Con una ecuación yo puedo resolver el ejercicio y listo, ¿no? En este caso, para el eje X tendré la ecuación, claro que sí. Viene a ser esta mi ecuación, ¿no ve? Porque me dice velocidad de X, me está especificando que esta ecuación es para el eje X, ¿ya? Entonces yo voy a empezar con esta ecuación. ¿Y qué es lo que tendría que hallar? Tendré que hallar la aceleración, la posición, ¿qué es lo que tendré que hallar? Para este caso, si se dan de cuenta, me está pidiendo módulo de la velocidad y aceleración. Para yo saber el módulo de la velocidad y aceleración, al tratarse de dos ejes, el movimiento que está teniendo mi partícula, yo tendría que saber la ecuación de la velocidad en X y Y en función del tiempo, la ecuación de mi aceleración en X y en Y en función del tiempo. Eso es lo que tengo que hallar, ¿ya? En el eje X yo ya tengo la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Lo único que tendría que hallar, más o menos, lo primero que se me ocurre entonces sería la aceleración de X, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora,
Yo les decía, quizá no me hayan entendido porque les decía de forma verbal, ¿no? Yo tengo las variables, en este caso, en los ejercicios que resuelvo, ¿cuáles son? Aceleración, velocidad, X, ¿no? Y el tiempo. Acá, ¿por qué no he anotado el tiempo? Porque el tiempo siempre es en función, ¿no ve? O sea, siempre está aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, posición en función del tiempo, algo así, ¿no? No es tiempo en función de aceleración, digamos. No lo vemos en esa manera, ¿no? Entonces, por eso no le he colocado el tiempo, pero el tiempo también es nuestra variable, ¿ya? Y estas tres variables yo manejo, ¿ya? La aceleración, velocidad y la posición. Ahora, lo que yo les decía, si yo tengo la ecuación de la aceleración y quiero hallar la velocidad, por eso está en esta dirección mi flechita, quiero hallar la ecuación de la velocidad o la ecuación de la posición, ¿qué es lo que hago? Integro, ¿ya? En el caso de que yo tenga la ecuación de la posición y quiero hallar ya sea la ecuación de la velocidad o ya sea la ecuación de la aceleración, ¿qué es lo que yo hago? Derivar, porque ya me está yendo en esta dirección. Tengo esto, la ecuación de esto, y quiero hallar uno de estos, entonces derivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasará si yo tengo la ecuación de velocidad, como en este caso? Está en el medio, ¿no ve? Puedo ir en esta dirección o puedo ir en esta dirección. Entonces, cuando yo tengo la ecuación de la velocidad en función del tiempo, yo puedo integrar o derivar dependiendo de lo que yo quiero hallar. En este caso, yo quiero hallar la aceleración. ¿Qué tendré que hacer? Estoy yendo en esta dirección, entonces voy a derivar, ¿no? Quizá esto les sirva para algunos para ubicarse y luego entienden conceptualmente, ni eso necesitan, ya saben qué tienen que hacer, ¿no ve? Entonces, en este caso, yo quiero hallar la aceleración, voy a derivar, ¿no? Hemos dicho que vamos a derivar. Agarro mi ecuación de la velocidad y yo digo, lo puedo anotar de esta manera o directamente como el B' es igual a aceleración. Nosotros ya sabemos, ¿no? Esto simplemente es nomenclatura, ¿ya? La derivada de t dividido sobre 2, ¿cuánto será? Les pregunto. Eso está facilito, ¿no? La derivada de Un t medio. medios, un medio, ¿no ve? Entonces, directamente aquí tenemos igual a un medio. Entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación, que sería la aceleración en el eje X, que va a ser igual a un medio, ¿no ve? En eso ya tienen que estar capos ustedes, ¿no? Porque eso es facilito. Esa parte de integrar y derivar, simple todavía. Y esta para mí va a ser mi ecuación C, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya he hallado mi velocidad en X, ya tengo mi ecuación de velocidad, aceleración en X, perdón. Lo que me estaría faltando sería velocidad y aceleración, pero del eje Y. Para eso, ¿cómo podría ser? Tendría que tener una ecuación de la velocidad, no, perdón, tendría que tener una ecuación pero del eje Y, ¿no ve? Cualquier ecuación, ya sea aceleración, velocidad o posición, pero del eje Y. En este caso, si yo me fijo en el enunciado, a mí me han dado dos ecuaciones. Una viene a ser la ecuación de la trayectoria y otra la ecuación de la velocidad del eje X. Pero no tengo la ecuación en el eje Y, ¿no ve? Entonces yo directamente no puedo calcular eso porque me estaría faltando una ecuación de alguna de estas variables, pero del eje Y, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces para hacer eso? Para hallar eso. Si se dan de cuenta, usualmente la ecuación de la trayectoria me va a permitir hallar eso, ¿ya? Casi siempre en los ejercicios me permite hallar la ecuación de la trayectoria, ya sea de un eje, del otro eje o de los dos ejes, alguna ecuación para empezar a resolver como hemos resolvido todos los ejercicios. Lo único que cambiaría es ahorita lo que vamos a hacer, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo utilizo la ecuación de la trayectoria y yo quisiera simplemente acá tener y, perder la variable X, ¿qué es lo que tendría que hacer? Les pregunto. Si nos damos cuenta, lo que tendría que hacer es colocar X en función de Y o X en función del tiempo o X en función de velocidad en Y o algo, ¿no ve? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo colocar X en función del tiempo, ¿no ve? Puedo colocar eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Para eso voy a seguir utilizando esta ecuación, porque recuerden, tengo la ecuación de la velocidad. En este caso, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar
la ecuación de x que va a estar en función del tiempo. Recuerden que esta va a estar en función del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Como estoy yendo en esta dirección que sería hacia la derecha, lo que tengo que hacer ahora es integrar, ¿ya? Entonces, nuevamente agarro mi ecuación. Para integrar, en este caso, podría utilizar la ecuación 2, ¿no ve? Usualmente estas tres ecuaciones que lo vemos aquí lo manejamos para integrar, ¿no? Igual es para derivar, si se acuerdan en algún ejercicio, igual hemos utilizado, ¿no? En este caso, la ecuación que estoy utilizando es la 2, ¿ya? Que me permite hallar x en función del tiempo y tengo la ecuación de b, que es en el eje x. Y digo, en lugar de b, yo colocaré que es igual a el t medios, ¿no? Aquí tengo esto, entonces. Como no tengo que manejar dos diferenciales en un mismo lado de la igualdad, este diferencial del tiempo se va a venir acá, quedándome así. Diferencial de x va a ser igual a t medios diferencial de t. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integrar. Tengo que colocar mi límite inferior y superior. ¿El límite inferior cuál va a ser? Aquí me decía en un tiempo 0, x es igual a 0. Entonces en un tiempo 0, x va a ser igual a 0, ¿no? En el límite superior, ¿qué es lo que quiero hallar? ¿Qué es lo que voy a poner en sí? Como quiero hallar la ecuación de x en función del tiempo, voy a colocar las mismas variables. Acá tendrá que ser el tiempo y aquí vendría a ser x, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, lo único que tengo que hacer es integrar esto, ¿no? La integral del diferencial de x vendría a ser la misma variable que es x. Tengo que evaluarlo entre estos dos límites. Esto será igual a la integral de t dividido sobre 2. ¿A qué será igual? T cuadrado dividido sobre 4 va a ser, ¿no? T cuadrado dividido sobre 2. Decía sobre 4 por este un medio, ¿no? Esto lo tengo que evaluar desde 0 a t. Evaluando, ¿qué es lo que me va a quedar? Que x va a ser igual a t cuadrado dividido sobre 4. Para mí, esta va a ser mi ecuación de... Si se dan de cuenta, aquí ya he hallado esto. ¿Y esto para qué me sirve? Con esto, si se dan de cuenta, reemplazo a la ecuación de la trayectoria. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Y en función de t, lo que yo quería. Con esa ecuación ya hallo lo demás y listo, ya terminó mi ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Para y, entonces digo, primero tengo que hallar una ecuación, ¿no? En el eje y empiezo a resolver. Para hallar eso, vuelvo y repito, utilizo mi ecuación de la trayectoria y en lugar de x, ¿qué es lo que coloco? X es igual a t cuadrado dividido sobre 4. T cuadrado dividido sobre 4, aquí me dice que es elevado al cuadrado, menos y esto igual a 4. Si de acá despejo la variable y, me va a quedar que y va a ser igual a t a la cuarta dividido sobre 16 menos 4. Y por fin ya tengo una ecuación en el eje y, ¿no? Una ecuación en el eje y. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Lo que quería, ¿no? Hallar la ecuación de la velocidad en el eje y la aceleración en el eje y. Para eso, ¿qué es lo que hago? En este caso tengo la ecuación de la posición. Tengo esta ecuación, quiero hallar la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Si quiero hallar la aceleración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Entonces lo único que hago es derivar. En este caso lo he anotado de forma directa, ¿no? Aquí sería la primera derivada de y va a ser la velocidad, ¿no? La velocidad va a ser igual entonces a 1 sobre 16 se va a quedar, es una constante, entonces aquí tendría que tener 1 sobre 16, se mantiene. Ahora tengo que derivar, perdón. La derivada de t a la cuarta, ¿a qué es igual? Es igual a 4t al cubo, ¿no? Este 16 venía porque es una constante. Luego, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Por tanto, la primera derivada de esta ecuación directamente va a ser esto. Si yo simplifico un poco más, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la velocidad de y había sido igual a t al cubo dividido sobre 4. A esta ecuación yo la voy a llamar ecuación f. Continúo haciendo. ¿Qué es lo que quiero ahora? Hallar la ecuación de la aceleración. Para eso derivo nuevamente esto, ¿no ve? En este caso, esta ecuación f lo voy a derivar por segunda vez. Derivando la velocidad, ¿qué es lo que obtengo? La aceleración. Por eso aquí he colocado aceleración, ¿ya? Y esto sería igual a ¿qué? Un cuarto es una constante, se va a mantener aquí un cuarto, de ahí viene esto. Y tengo que derivar t al cubo. La derivada de t al cubo, ¿a qué sería igual? 3t cuadrado, ¿no? Y aquí ya tengo mi derivada, ¿no? Y entonces yo digo que a sub y, perdón, va a ser igual a 3t cuadrado dividido sobre
4. Y ya tengo mi ecuación G. Si se han dado cuenta, ya he hallado lo que quería. Simple, ¿no? Ahora tengo que hallar el módulo. Para hallar el módulo, lo único que hago que es aplicar Pitágoras, ¿no? Simplemente aplico Pitágoras. Entonces, yo voy a hacer primero, antes de eso, antes de aplicar Pitágoras, ¿qué es lo que me estaría faltando? Si se dan de cuenta, si yo quiero hallar el valor del módulo, tendría que tener la velocidad en X, esto, en valor, en Y en valor, la aceleración en Y en valor y la aceleración en X, en este caso, directamente está en valor. Entonces me estarían faltando los otros, ¿no ve? Si yo me doy cuenta, todos, tanto la ecuación B, la F y la G están en función del tiempo, ¿no? Entonces yo tendría que hallar el tiempo y el tiempo reemplazar en estas y ya tengo, ¿no? Para hallar el tiempo, ¿qué es lo que puedo hacer? Les pregunto, ¿cómo hallo el tiempo? Con la fórmula de la trayectoria, reemplazamos. A ver, si reemplazamos a la ecuación de la trayectoria, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto vamos a reemplazar aquí, ¿no? Me va a quedar t cuarta dividido sobre 16. Esto tendríamos que reemplazar aquí. Si se dan de cuenta, si utilizamos esta ecuación y reemplazamos y y x, me va a salir una igualdad. Entonces no me va a permitir hallar el tiempo. Una igualdad nomás me va a salir. Si se han dado cuenta, hay un dato que no estamos utilizando. Todavía no hemos utilizado. La coordenada del punto. Sí, entonces, esa coordenada, ¿dónde la puedo reemplazar y para poder hallar? ¿Dónde sería? Puedo utilizarlo tanto, ya sea en, si se dan de cuenta, en la ecuación D o en la ecuación E, en cualquiera de las dos, ¿no ve? Si reemplazo x igual a 4, de aquí ya tendría como incógnita única el tiempo. Si reemplazo acá y igual a 12, la única incógnita que voy a tener es el tiempo y ya hallo el tiempo correspondiente, ¿no? En este caso, esta es una ecuación más compleja, así que voy a reemplazar a mi ecuación D. Reemplazando en la ecuación D para el punto 4.12, utilizando en el eje X, yo digo, en lugar de X coloco el valor que es 4, será igual a t cuadrado dividido sobre 4, ¿no ve? Y aquí ya tengo, la única incógnita que me queda es t. De aquí despejo t y me quedaría que es igual a 4. Entonces el tiempo es 4 segundos. Ya tengo el tiempo, lo único que hago es reemplazar a estas, ¿no ve? Reemplazo y listo, ya resolvido. Primero vamos a hacer el análisis para la velocidad. Entonces tendría que reemplazar en mi ecuación B. X de B, entonces, ¿a qué sería igual? X de B va a ser igual al tiempo, que ¿cuánto es? Es 4 dividido sobre 2. Esto es igual a 2. X de B, perdón, velocidad en X, entonces será 2. ¿Qué es lo que estará pasando en el eje Y? Me voy a mi ecuación F. Velocidad en Y va a ser igual a t al cubo. T es, el tiempo es 4, entonces 4 al cubo dividido sobre 4, ¿no? Esto es igual a 16. Lo único que tengo que hacer ahora sí es aplicar Pitágoras, ¿no? En este caso aquí me falta un 2, ¿ya? Se van a anotar, no sé. Falta un 2. Vamos a colocar. Aunque se sobreentiende en eso, ¿no? Aquí es en donde me falta el 2. Esa es la manera correcta que tendría que estar escrita la fórmula, ¿no? Entonces, aplicando Pitágoras, lo único que digo que es la velocidad o el módulo de la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad en x elevado al cuadrado más velocidad en y elevado al cuadrado. Si nosotros reemplazamos con los valores respectivos que tenemos acá, el módulo debería de salirme de un valor de 2 raíz cuadrada de 65 metros sobre segundo. Y para mí este sería mi primer resultado. Ahora hago lo mismo para la aceleración. En el caso de la aceleración, en el eje X no tengo que reemplazar, directamente tengo el valor. En el eje Y, ¿qué es lo que estará pasando? Utilizo mi ecuación G. En la ecuación G me dice que es igual a 3 por el tiempo, que es igual a 4.
elevado al cuadrado dividido sobre 4, esto será igual a 12, ¿no? Ya tenemos nuevamente estos dos, aplicamos Pitágoras otra vez en esta ecuación, me está faltando el 2, ¿no ve? Y decimos que debería ser la aceleración igual a la raíz cuadrada de la aceleración de x al cuadrado más la aceleración de y al cuadrado, ¿no? Entonces, si aquí reemplazamos con los valores correspondientes, 1/2 y 12, la aceleración debería salirme 12,01 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y con esto ya estaría terminando este otro ejercicio. Si se han dado de cuenta, hemos aplicado lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, que era en